Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde a 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo. En un ratito vamos a analizar todo lo que está pasando en Ucrania, atención porque hay máxima tensión y la pregunta es si esto puede escalar a nivel europeo o a nivel mundial. Siguen las repercusiones de la invasión de Putin, los civiles bajo fuego cruzado. Y la pregunta, en un rato va a estar acá un politólogo especializado en relaciones internacionales, Fabián Calle. Muy interesante escucharlo. Le voy a hacer dos preguntas. Una, ¿cómo queda Putin? Si está ganando o está perdiendo en la guerra de invasión a Ucrania. Hay conmoción desde el punto de vista económico y financiero en el mundo por lo que está pasando con las commodities, por lo que son las represalias de Occidente hacia Rusia, pero a su vez está respondiendo Rusia con una serie de medidas que también está impactando mucho en distintos países y en empresas que comercian y hacen negocios con Rusia. Y lo que está sucediendo desde el punto de vista de la catástrofe de los civiles que han quedado en medio de la guerra y que no pueden escapar o tienen muchas dificultades para poder salir de Ucrania. Ahora vamos a estar hablando con Fabián Calle. Ya va a estar acá Martín Redrado. Martín Redrado, el expresidente del Banco Central. Vamos a analizar con él lo que es todo lo que está sucediendo con el Fondo Monetario Internacional y la tensión que hay dentro del gobierno para poder avanzar con la aprobación parlamentaria del acuerdo con el FMI. Pasamos de las cartas de Cristina, marcándole el ritmo a Alberto Fernández, ¿se acuerdan esto durante todo el año pasado? A los videos de Máximo Kirchner, desde que anunciaron el acuerdo con el fondo. El viernes de la semana pasada ya publicó dos videos, La Cámpora, liderada por Máximo Kirchner, muy críticos al Fondo Monetario Internacional. La pregunta es qué va a hacer en las próximas horas en el Congreso, el sector liderado por Máximo Kirchner, y uno tiende a suponer qué va a hacer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos rápidamente a la letra chica. Fíjense la letra chica del acuerdo con el FMI. Hay dos memorándum de entendimiento con el FMI. Uno es el memorándum de políticas económicas y financieras, el otro el memorándum de entendimiento técnico. ¿Qué es lo que pude extraer de ver detalle por detalle de los dos memorándum? ¿Cuál es la letra chica de los acuerdos y qué impacto pueden tener sobre la economía argentina? Bueno, en primer lugar, la meta de déficit fiscal de 2,5% del PBI. Atención porque queda claro que para las metas fiscales no se puede contabilizar como ingreso fiscal los DEC de 4.400 millones de dólares devueltos por el FMI a la Argentina una vez que esté aprobado el acuerdo ahora en marzo. ¿Qué significa esto? Que no pueden hacer la manganeta de que el fondo va a devolver 4.400 millones de dólares en DEC, en derechos especiales de giro, que es la moneda del FMI, y a su vez el Banco Central puede emitir contra esos DEC y contabilizarlo como ingresos fiscales del Tesoro. Eso no puede ocurrir, con lo cual se le pone más límites y estrictamente al cumplimiento del déficit fiscal de este año, que tiene que ser 2,5% del PBI. Además, monitoreo clave, a más tardar 25 días al final de cada mes. El gobierno debe enviar a través del Ministerio de Economía a Washington todos los números fiscales para que los monitoreen los economistas del FMI. Y la revisión, como se sabe, es cada 3 meses, trimestral. Segundo punto de la letra chica con el Fondo Monetario Internacional. Hay una meta de acumulación de reservas de 5.800 millones de dólares para este año. Eso es lo que va a marcar la política cambiaria para este año. Significa que le deja muy poco margen al Banco Central para intervenir en el mercado cambiario vendiendo dólares, porque tiene que estar acumulando dólares en las reservas, en lo que se llaman las reservas internacionales netas, la meta de RIN, reservas internacionales netas. La novedad es que se puede contabilizar los 4.400 millones de dólares que va a enviar por la devolución de DEC, el FMI, como parte de las reservas netas. Esto, que era muy probable que ocurriera, bueno, finalmente está, y eso le da un poquito más de margen al gobierno en un escenario internacional muy, pero muy complejo para poder cumplir esa meta de reservas de 5.800 millones de dólares este año sin tener que recurrir a una devaluación o a una política, sí, básicamente de devaluación.
este año para tratar de acumular reservas. Ojo que esta es una meta trimestral y el FMI, como habíamos anticipado, a junio, es decir, ya con la revisión de la primera revisión, que es en junio, le exige al gobierno que tenga en el Banco Central 4.000 millones de dólares más de lo que tiene ahora en la meta neta de reservas. Esto es porque en el segundo trimestre del año es cuando ingresen fundamentalmente los dólares de la soja, y el planteo es que ahí va a tener que acumular la mayor cantidad de reservas el Banco Central a partir de abril. Tercer punto, cepo al dólar. Fíjense en la letra chica lo que se dice respecto al cepo al dólar. Primero y principal, de conformidad con los compromisos en los acuerdos del FMI, evitaremos imponer o intensificar restricciones cambiarias. Es decir, el fondo le pone un límite a reforzar el cepo al dólar. El gobierno no puede seguir poniendo cepo por todos lados, se compromete a no hacerlo en el acuerdo con el fondo. Y en segundo lugar, imponer o intensificar restricciones a la importación por razones de balance de pago. Es decir, hay un límite, el gobierno se compromete a no endurecer tanto el cepo para atesoramiento de personas o individuos, como no endurecer tampoco el cepo a las importaciones, es decir, intensificar las restricciones a las importaciones. Primer punto en la letra chica respecto al cepo. El FMI en el acuerdo le pone un límite, una restricción al actual cepo, no puede ser más duro. Cuarto punto respecto también al cepo. Para diciembre de 2022 se va a presentar un plan, se dice textualmente así en el gobierno, en el acuerdo, una hoja de ruta estratégica para relajar paulatinamente los controles cambiarios. Es decir, en diciembre de 2022 el gobierno tiene que difundir en consulta, obviamente, con los técnicos de Washington, con el FMI, cuál es el plan de salida del cepo para la Argentina, cuál es el plan de relajamiento de los controles cambiarios en los próximos años. Como ven acá, todo se consulta con Washington. Esta hoja de ruta se preparará en comunicación con el personal técnico del FMI. No se puede hacer nada en la política económica de ahora en más sin consulta. Pero en diciembre el gobierno tiene que presentar cuál es su plan de salida de los controles cambiarios del cepo al dólar. Esto es porque en el 2025 hay que abrir el mercado de capitales para que la Argentina pueda refinanciar su deuda, si no vuelve a caer en default y en cesación de pagos con los acreedores privados, con lo cual vamos a ver, es una meta si se quiere, hay todo este año, pero en algún momento antes de que finalice este año el gobierno tiene que mostrar cuál es su plan y difundirlo para salir del cepo al dólar. El punto 5, de la letra chica del acuerdo con el fondo, dólar futuro. Atención que el tema del dólar futuro son ventas que realiza el Banco Central de contratos, pero que se hacen en pesos. Esto ha sido cuando el Banco Central no vende o no tiene demasiado poder de fuego para vender en el día a día, lo que se llama el mercado spot, dólares contantes y sonantes, trata de marcarle el ritmo al mercado, por ejemplo, diciéndole que no va a devaluar, vendiendo contratos a futuro a un determinado precio. Bueno, la posición de dólar futuro del Banco Central va a tener un límite para fines de 2022 de 9.000 millones de dólares. Hoy el Banco Central tiene posiciones vendidas de dólar futuro de casi 4.200 millones de dólares, es el dato de 31 de diciembre del 2021. ¿Esto es mucho o poco? Lo consultaba, ahora vamos a hablarlo con Martín Redrado. Es un buen poder de fuego al Banco Central si tiene maniatada la posibilidad de vender dólares en el día a día. Es decir, no puede vender dólares en el día a día, pues los tiene que acumular en las reservas. Entonces le dan un margen, si se quiere, más importante para que intervenga con pesos en los contratos de dólar futuro. Para que se den una idea, cuando Cristina se fue del gobierno y hubo una gran polémica por la cantidad de contratos de dólar futuro que se vendieron para evitar una devaluación, la posición de venta del Banco Central eran 16.000 millones de dólares de contrato de dólar futuro. Ahora se le pone un límite para diciembre del 2022 de 9.000 millones de dólares. Punto 6 de la letra chica con el FMI, subsidios a la energía. Rápidamente se confirma que hay una reducción del 0,6% del PBI. Esa es la meta, que Guzmán siempre lo dijo, y es una meta muy exigente reducir 0,6% del PBI de los subsidios energéticos. Esto va a requerir, como ya hemos contado, aumentos
adicionales al aumento que está rigiendo de 20% para luz y gas ahora en marzo, pero se deja en claro en la letra chica que tiene que haber una audiencia pública en abril y que los aumentos tienen que aplicarse a partir del 1 de junio. Es decir, a partir del 1 de junio tienen que venir los próximos aumentos de la energía, que en algunos casos va a ser otro 20-22%, y en otros casos va a ser mucho mayor, porque, atención, que se dice, en la placa anterior, por favor, atención que se dice ahí bien claro que a partir del 1 de junio el 10% de mayores ingresos hay que retirarle totalmente los subsidios. Es decir, que la política energética se va a definir ahora entre abril y junio y los aumentos, ya sea el retiro total de subsidios para el 10% de mayores ingresos, como para los aumentos para el resto de la población, tienen que aplicarse, esto está en la letra chica del acuerdo con el fondo, ya a partir del 1 de junio. Bueno, punto 7 de la letra chica del acuerdo con el FMI. Punto 7, vamos, el punto 7, vamos. El punto 7 de la letra chica en el acuerdo con el fondo tiene que ver con si hay mayores ingresos fiscales, se va a consolidar la baja del déficit fiscal. Es decir, si hay ingresos extraordinarios, que porque la economía creció más o porque se disparó la inflación y el fisco está recaudando más, y eso significa que se están sobrecumpliendo la meta de déficit fiscal del 2,5% del PBI, ese excedente de pesos no se puede utilizar para más política social o para obra pública y demás. Eso se utiliza para consolidar la reducción del déficit fiscal. Este era uno de los puntos que más enojaba al kirchnerismo duro, porque el planteo es ajuste para cumplir el déficit fiscal. Si tenés mayores ingresos, no tenés margen para aumentar el gasto, sino que tenés que consolidar todavía más el déficit, la reducción del déficit fiscal. Punto 8, la letra chica, monitoreo del gasto social. Ojo con esto, porque esto confirma que va a haber un monitoreo del gasto social por parte de Washington. Hay una larga lista de programas sociales que van a ser monitoreados y el gobierno les tiene que enviar todos los meses, 25 días después de vencido el mes a más tardar, la información de todos los planes sociales se lo tienen que enviar a Washington. Con lo cual, esto es monitoreo del gasto social, no más planes sociales sin consultar a Washington. Es decir, que Grabois va a tener que ir a hacer, en todo caso, las marchas y las manifestaciones, vemos en la 9 de julio, se puede hacer ahí en la avenida 19, que es donde está el Fondo Monetario Internacional y de enfrente está el edificio del Banco Mundial. Punto 9. Atención, la evaluación del sistema previsional. Es un poco lo que habíamos dicho. En diciembre del 2022 tiene que haber un estudio hecho sobre la sustentabilidad del sistema previsional. Así es como zafa el gobierno de la reforma previsional, pero ojo que este estudio lo van a hacer junto con los economistas de Washington, así que hay que ver el ruido político que esto le puede generar en diciembre, antes de que se inicie el año electoral, al gobierno cuando esté el estudio sobre la reforma previsional o de la sustentabilidad del sistema previsional en Argentina. Punto 10, revalúo inmobiliario. Va a haber un revalúo inmobiliario que tiene como fecha a más tardar finales de septiembre, y va a entrar en vigencia para el ejercicio 2022. Esto es, va a haber un revalúo de todos los inmuebles, sobre todo los de mayor valor, en coordinación con las provincias en todo el país, y ese revalúo se va a aplicar alrededor de, ahí decía, 400.000 contribuyentes, 500.000, es la placa anterior, 500.000 propiedades. Sobre ellas se va a aplicar este revalúo inmobiliario. Hoy están atrasados los valores fiscales de esos inmuebles para poder cobrar más bienes personales. Bueno, punto 11, límite al gasto corriente, transferencia de provincia y salarios públicos. Lo que veníamos diciendo, ¿no? Ojo con los gobernadores, porque va a haber recorte fuerte en los fondos arbitrarios o discrecionales que se transfieren a las provincias, y también el límite a los salarios públicos con esta frase, gestionar el gasto en remuneraciones del sector público para garantizar que crezcan en consonancia con la economía, un límite también a los salarios públicos. Punto 12 y anteúltimo de la letra chica, el FMI se mete en la rendición y en la gestión de la obra pública. Atención con este tema. Atención con este tema, porque el FMI, de nuevo, todos los meses, 25 días después, tenés que enviarle todos los números de la inversión pública, de la obra pública, y quieren hacer una
Reasignación de la obra pública. Mejoraremos en comunicación con el personal técnico del FMI la rendición de cuentas del gasto de capital, que es la obra pública. Cuando hablamos de obra pública en la Argentina, hablamos, ustedes saben, de todo lo que sucedió durante el kirchnerismo con las denuncias y las investigaciones judiciales que hay sobre la obra pública. Ahora el FMI dice, bueno, hay que reformular la prioridad de asignación y la evaluación, la rendición de cuentas de la obra pública. Y finalmente, el último punto, como ocurre siempre en los acuerdos del fondo, en este caso hay modificaciones a la legislación local. El gobierno dice, zafamos de que no nos exigen, por lo menos hasta que termine el mandato de Alberto Fernández, modificación de la reforma laboral o de la ley de contrato de trabajo o de la ley previsional, pero sí queda bien claro que hay el fin de la doble indemnización que está por DNU hoy. La indemnización por despido en junio de este año debe ser eliminada, la doble indemnización por despido está, y hay dos modificaciones de leyes, una que es la ley penal cambiaria, que en diciembre del 2022 debe estar modificada con sanciones más duras con el régimen cambiario, y la otra es la ley de lavado de activos o de lavado de dinero, que debe haber un proyecto de ley que endurezca las penas en el Congreso en mayo para tratarlo máximo a más tardar en diciembre del 2022. De nuevo, son leyes pedidas por el fondo. Vamos a ver cómo hace Alberto Fernández para discutir en el Congreso leyes pedidas por el fondo. En el tema de la legislación de lavado de activos, ojo con este tema que va a hacer ruido sobre todo en todo el tema de los usuarios de criptoactivos o criptomonedas, porque se dice que el Banco Central está en tareas para desalentar el uso de criptomonedas con mira a prevenir el lavado de dinero, la informalidad y la desintermediación. Ojo con este punto porque en alguna de esas leyes, sobre todo en la ley de lavado de activos o lavado de dinero, puede haber medidas adicionales para desalentar el uso de criptomonedas, Bitcoin y otras criptomonedas en la Argentina. Ya está Martín Redrado, el expresidente del Banco Central. Un gusto poder hablar con él en sus oficinas para evaluar un poquito qué hay detrás de este acuerdo con el FMI. Está con Leo Godoy. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Sí, como vos lo presentabas, estamos con Martín Redrado, uno de los economistas, obviamente, de consulta sobre todos los temas que tienen que ver con este acuerdo y con todo lo que tiene que ver con la economía argentina. Así que ya te está escuchando para que ustedes puedan conversar. Gracias. Martín, gracias por atendernos, un gusto como siempre. Bueno, te estuve consultando todo el fin de semana y te agradezco como siempre. Estuviste con tus equipos evaluando un poco la letra chica del acuerdo con el FMI. Bueno, ¿cuál es tu primera impresión? Y después vamos a hablar un poquito de lo que está pasando también en la dinámica económica y política. Bueno, con nuestro equipo hemos analizado toda la carta de intención y nuestra visión es que se ha perdido otra vez una nueva oportunidad de que Argentina tenga un programa de estabilización y crecimiento. La carta de intención simplemente lo podríamos calificar como que ha nacido el plan postergar. Es decir, se postergan los principales problemas que tiene la República Argentina, que tiene nuestra economía. Se posterga la solución del problema inflacionario. A pesar de las distintas medidas, nosotros no creemos que la inflación lamentablemente pueda bajar y tampoco hay estímulos específicos al crecimiento económico y por lo tanto no resuelve el problema principal de nuestra economía, que es sacar a la cantidad de argentinos que tenemos hoy debajo de la línea de pobreza. Por lo tanto, se trata de postergar, se pierde una oportunidad. Y bueno, habrá que esperar a una próxima etapa para poder resolver los problemas de fondo que tiene nuestra economía. Se ve en los memorándum que difundió el gobierno y lo que supuestamente se va a aprobar en el Congreso, los típicos condicionamientos del fondo, que es coparticipame de todas las decisiones económicas, no tomes una sola decisión económica sin consultar a Washington. Yo contaba hasta el monitoreo de los planes sociales o la ejecución y evaluación de la obra pública. ¿Cómo ves esa dinámica en el día a día con un gobierno que tiene diferencias profundas respecto a este acuerdo y hechas públicamente, no tanto por Máximo Kirchner como por Cristina?
Me preocupa la dinámica, Maxi, porque se llega a este monitoreo cada 30 días porque el equipo económico no llevó un programa a Washington. Y esto me consta. Entonces, el Fondo Monetario, aquí lo importante, digamos, también decirlo, es que ni las autoridades argentinas, ni tampoco los accionistas del Fondo Monetario querían ni quieren que Argentina ingrese en default, en cesación de pagos. El mundo está muy complicado hoy, como lo sabemos. Hay también una cantidad de países emergentes que tienen problemas de endeudamiento, entonces el concepto era no crear un precedente. Pero al equipo económico no llevar un programa a Washington, lo que ocurrió es que el Fondo Monetario le dio una cantidad de alternativas de política económica y caímos en las políticas económicas tradicionales, Maxi, de ajuste fiscal, se posterga o se genera algún tipo de ajuste cambiario con la cantidad de restricciones que tiene el mercado de cambios, pero la dinámica ya es que el equipo económico cedió a las alternativas de política económica que le planteó el fondo. Entonces, ya de movida aceptaste que te marcaran la cancha desde el exterior. Entonces, ahora estás condicionado a seguir en esa dinámica. En cambio, si hubiéramos llevado un programa nuestro con características de estabilización económica, de desindexación de las principales variables de nuestra economía, de estímulos para poder atraer dólares que nuestra economía necesita para poder crecer, bueno, esto hubiera sido distinto, pero la dinámica se planteó así y va a seguir de esta manera. Este acuerdo aleja, vos decías, bueno, el plan postergar y demás, o el plan durar, de alguna manera aleja el escenario. Hoy no se puede decir nada porque puede haber un cisne negro todo el tiempo, ¿no? Miren lo que está pasando en el mundo con la invasión rusa a Ucrania, pero aleja el escenario de que pueda espiralizarse la crisis, es decir, que pueda haber, no una inflación que va al 60 o 65%, que es probable, sino una escalada, dólar, tipo de cambio, tasa de interés en espiral. Ese escenario queda alejado, si se quiere, hasta el final del mandato de Alberto Fernández con este acuerdo. En principio, la tensión cambiaria, a juicio de nuestro equipo en Fundación Capital, queda postergado hasta el tercer y cuarto trimestre. Sobre todo porque tenemos el invierno por delante y la importación de energía. Y como sabemos, el gas natural que debe ser importado, el GNL, el gas natural licuado, bueno, se ha prácticamente quintuplicado su valor, bueno, lamentablemente no solo con los últimos acontecimientos que está viviendo el mundo, sino también con el incremento de la demanda mundial. Por lo tanto, ya nosotros calculamos, Maxi, que vamos a tener una balanza energética deficitaria en 4.000 millones de dólares si los precios se estabilizan. Hoy los precios están realmente muy elevados. Estamos teniendo el millón de BTU, la medida que tenemos para importar gas natural licuado en casi $50 hoy, ¿no? Y recordemos que el promedio del año pasado era de 12, 13 dólares por millón de BTU. Por lo tanto, bueno, eso lo que le va a generar al central es una tensión en materia de demanda de divisas. También vemos un proceso semejante con el turismo y, por suerte, con el fin de la pandemia. Vamos a tener más demandas allí de divisas. Así que podemos decir que se postergan para el tercer y cuarto trimestre las tensiones cambiarias que teníamos hasta ahora. Y obviamente va a depender de la marcha del programa, que sin duda, lamentablemente, es un programa recesivo, Maxi. Es un programa que quizás traiga algo de alivio a las variables financieras, pero no trae alivio a las variables reales, a la generación de empleo, a la generación de empleo de calidad, a la ampliación de la inversión. No veo ningún incentivo en el programa a ni aumentar la inversión, ni aumentar el salario real como para generar incentivos al consumo, y tampoco a las exportaciones. Es decir, las exportaciones argentinas van a crecer producto de que están mejor los precios, pero no que haya incentivos a producir más y a exportar más. Es decir, que vos estás viendo de alguna manera que con esa meta de acumulación de reserva de casi 6.000 millones de dólares que tienen que quedar en términos netos en el central este año, un escenario donde tal vez en el tercer trimestre, cuando termina la liquidación de la cosecha gruesa, de nuevo el Banco Central va a tener o que acelerar la compra de dólares subiendo más rápidamente el tipo de cambio oficial,
o subir más la tasa de interés para poder generar de alguna manera bueno, un proceso de especificación más rápido de la economía? Vamos a tener tensión cambiaria. Hasta ahora la respuesta que ha tenido el central frente a tensión cambiaria es más restricciones al acceso de divisas, con lo cual el efecto central ha sido una ampliación de la brecha. Pero bueno, por supuesto, eso dependerá también de las importaciones que se hagan de energía, si tendremos también un racionamiento o no de la energía, sobre todo para los sectores industriales. Si esto ocurre, Maxi, estamos con una frazada corta, porque las opciones también de racionamiento lo que generan es un menor nivel de actividad económica y por lo tanto una menor generación de empleo. Por lo tanto, veo más complicado el sector real de la economía y por eso digo, se perdió la oportunidad de estabilizar la economía, bajar la inflación. Nosotros vemos que lamentablemente el piso de inflación es un 50% para este año, que lamentablemente va a ser superior a eso, y eso sin duda deteriora el salario real de los argentinos. ¿Cómo ves el escenario o la posibilidad de estabilizar la brecha o achicar la brecha cambiaria? Obviamente se está anunciando justo el acuerdo en el medio de la guerra en el Congreso. Esto es insólito, digamos, porque el gobierno trata de enviar una señal tranquilizadora con el acuerdo después de 2 años de estar negociándolo. Ahora vamos a contar cómo el presidente salió el fin de semana a decir que él estuvo 2 años negociando con un FMI que desprecia, tratando de hacer guiño a la política. Pero en medio de todo eso, bueno, está la crisis de si se va a aprobar o no por las propias diferencias dentro del oficialismo. Y el telón de fondo de lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Que está conmocionando a todos los mercados. ¿Vos ves que hay posibilidad, sacando este ruido en algún momento, de achicar un poco la brecha cambiaria, que es un poco el termómetro de los desequilibrios de esta economía? Bueno, primero lo deseable sería que en esta semana se apruebe el nuevo endeudamiento, que el Congreso Nacional apruebe el nuevo endeudamiento, pero está claro que ha sido solo el equipo económico el que ha negociado con Washington y por lo tanto ni los diputados ni los senadores, tanto de oficialismo y oposición, tienen que hacerse cargo de un programa en donde no han participado y lo tienen como un hecho consumado. Me parece que esta es la salida ideal como para poder terminar con este proceso y darle al gobierno vía libre como para que pueda avanzar con esta carta de intención y bueno, pero que sobre los contenidos se haga responsable aquellos que negociaron. Sobre el cierre de la brecha, Maxi, yo no veo ningún incentivo para que se genere más oferta de divisas, para que la brecha cambiaria pueda realmente ceder, probablemente la tengamos, sí, sin duda, de lo que tuvimos sobre fin de enero, sin duda ha caído y muy probablemente se queden alrededor de un 80%, pero una economía que tiene una brecha de esta naturaleza lo que genera son incentivos a importar más e incentivos a exportar menos. Y por lo tanto, hasta que no haya un verdadero... fundamentalmente este programa, Maxi, lo que no genera es un cambio de expectativas. Vos lo que necesitas en esta economía es una reversión de las expectativas para que haya voluntad de invertir, para que haya voluntad de crecer, para que haya voluntad de generar empleo. Y al no cambiar las expectativas, entonces no hay incremento de dólares en esta economía que, como vos sabés, es tan necesario para que nuestra industria funcione, para que toda nuestra economía funcione. Y eso es algo que también este programa ignora, es las características bimonetarias que tiene nuestra economía. Las medidas restrictivas que hay sobre el programa monetario se lo hace solamente para la parte de pesos. Y esto me recuerda mucho a los errores que tuvo el propio programa en 2018, y esto se lo señalé varias veces a las autoridades del Fondo Monetario, que cuando veían el problema monetario argentino, veían solamente los pesos y no veían la generación de dólares que necesita nuestra economía, reitero, teniendo esta particularidad de ser una economía que se maneja transaccionalmente en pesos, pero que piensa en dólares. Te hago 2 preguntas más. ¿Cuál es la señal? Es muy interesante lo que vos planteás. Vos decís, tiene que haber un programa que cambie las expectativas. Porque si no, ojo, yo siempre digo, ojo que el gobierno acepta, y ahora ya no hay más vuelta, digamos, no hay discusiones con Basualdo, el subsecretario de Energía, o discusiones entre el presidente del Banco Central y el ministro de Economía de cómo debe estar la tasa de interés. Ahora está todo escrito. Monitoreo diario de alguna variable, a los 25 días envíame el resultado.
y cualquier decisión que tomes, si no lo cumplís en la meta trimestral, estás en un problema enorme, porque generás lo que se llama, no sé, un desvío de la meta, tenés que pedir un waiver, un perdón, es un despelote enorme. Ahora, el gobierno se compromete a levantar las dos anclas que tuvo esta economía los últimos 2 años. Una es el tipo de cambio oficial para tratar de anclar un poco la inflación. Se compromete a que no pueda quedarse más atrás de la inflación, que tiene que ir por lo menos junto con la inflación. Y la otra es el ancla de las tarifas públicas, que todos coincidían, estaban totalmente atrasadas y generaban un desastre desde el punto de vista de los subsidios energéticos. Eso, como vos decís, va a tener un impacto desde el punto de vista en el corto plazo sobre los precios inflacionarios. Ahora, vos lo que estás planteando es, mirá, acá vos tenés que generar confianza, ahora más que nunca, porque estás levantando las anclas. Entonces, si vos no generás confianza, te va a ir peor todavía, porque vas a tener que hacer más ajustes sobre la sociedad en términos de mayor inflación o de mayores costos en el bolsillo de la gente. ¿Cómo se recuperaría esa confianza dadas estas condiciones y esta fisonomía política, digamos, ¿no? Donde está el gobierno por un lado dividido y por el otro lado hay una oposición que dice, bueno, no me dejen a mí el ajuste para el 2024 porque yo quiero ser el próximo gobierno y no tener que entrar con un ajuste. Es necesario presentarle a la sociedad un programa económico que resuelva los problemas de inflación que tiene la economía argentina, y para esto se necesita una cantidad de leyes, sobre todo, que tengan respaldo del Congreso y que permitan llevar a la equeconomía a un sendero de reducción de la inflación con un programa macroeconómico que sea sustentable en ese sentido. Pero también justamente para que tenga una amplia base de acuerdo, no hay que plantear solo la estabilización, sino hay que plantear el crecimiento económico. Y bueno, ¿cómo se crece de manera económica? Bueno, hay que generar incentivos a la inversión. Los incentivos, Maxi, pueden venir desde el punto de vista impositivo, es decir, premiar a aquellos que quieren invertir más en la Argentina, por ejemplo, dándole amortización acelerada a aquellas empresas que quieran invertir en ampliar su galpón, en incorporar maquinaria, en incorporar más trabajadores, generar también incentivos a las exportaciones en la apertura de nuevos mercados, bajando las retenciones para aquellas empresas que exporten más, es decir, no bajar la recaudación, pero sí premiar a aquel que exporte más. Y otro tema central, que también lo has mencionado en tu introducción, que es la inversión en infraestructura. A nuestro juicio y con nuestro equipo hemos hecho un análisis de qué necesita Argentina para crecer, y la inversión en infraestructura, tanto pública como privada, debe ser de al menos 4 puntos del producto. Y este programa con el Fondo Monetario señala solo la mitad. Por lo tanto, no es un programa que incentive el crecimiento. Entonces, ¿cómo cambiar expectativas? Con un programa de estabilización que traiga una centralidad a la reducción de la inflación y con un programa que genere incentivos específicos al crecimiento económico. Creo que esto habría que presentárselo a la sociedad. Esto necesitaría, obviamente, el apoyo del Congreso, pero creo que esto es lo que hay que discutir hacia adelante. Lamentablemente hoy, con este esquema, se ha postergado esta discusión. Por eso lo llamo el plan postergar. Vos sabés que cuando hablas del tema de infraestructura, claramente está ahí puesto también el memorándum que dice que, bueno, que se va a aumentar fuertemente la inversión en infraestructura respecto al año 2018 y 2019, que fue el piso histórico, claro, los 2 años de la crisis de Macri con el ajuste del fondo en el 2019, el piso histórico que estaba cerca de 1 punto del PBI. Y se plantea llevarlo a 2 puntos del PBI. Para tener una idea, Cristina cuando deja el gobierno tenía 2,5, 2,8 de inversión en gasto de capital, es decir, ni siquiera está recuperando los niveles previos de inversión en el acuerdo, ¿no? Ahora, yendo al tema de lo que vos decís, recuperar la confianza, ¿no? Uno ve el presidente este fin de semana que dice estuvo negociando 2 años con el FMI, al cual desprecia. Se ve al ministro de Economía como que va a justificar este puntito, este otro del acuerdo con el fondo. Es decir, no se ve un gobierno que haga propia la política económica, que diga, esta es mi política económica, la voy a defender, voy a generar confianza alrededor de esta política económica. Vos lo conocés bien, Alberto Fernández, porque ha sido presidente del Banco Central casi durante 6 años, y Alberto Fernández en ese periodo, durante buena parte de ese periodo, era jefe de gabinete. ¿Qué le pasa, digamos? ¿Cómo el presidente puede entender, digamos, de que la forma de recuperar la confianza
no es bombardeando su propio programa económico que acaba de acordar con el FMI? Bueno, yo creo que la pregunta clave es si fue su programa propio o, como yo te comentaba hace unos instantes, si realmente no se fue con un programa propio y se terminaron poniendo sobre la mesa distintas alternativas de política económica que plantearon los técnicos del fondo y el equipo económico argentino terminó eligiendo. Esa es la dinámica que yo entiendo que ocurrió y por lo tanto eso lo que genera es que, a pesar de lo que se dice que el programa es propio de la Argentina, es un programa que típicamente tiene las características del Fondo Monetario Internacional, que es un programa de ajuste fiscal, de ajuste monetario, pero no resuelve, justamente es un problema de ajuste monetario, pero sobre los pesos y no genera dólares, por lo tanto esto le genera tensión todavía cambiaria y, como vos sabés, hay un pasaje del movimiento del tipo de cambio a la inflación que es muy importante y que es distinto de otros países. Yo siempre le digo amigablemente, creo que con el fondo hay que ser diplomático en las formas, pero muy duro en el contenido. Y yo siempre les digo que ellos tienen una receta única, que aplican la misma receta para Malasia, para Sudáfrica, para Colombia o para la Argentina. Y bueno, y cada país tiene características propias y Argentina, en materia de inflación y en materia monetaria, reitero, es una economía en donde hay que tener en cuenta no solo la generación de pesos, sino también los incentivos para que haya más dólares en el mercado local. ¿Vos crees que no hay en este acuerdo esos incentivos, digamos, que lo único que se dice es mantener la competitividad, el tipo de cambio real de fines del 2021, es decir, que el dólar oficial no puede atrasarse más frente a la inflación, pero nada más desde el punto de vista del incentivo al ingreso de dólares al país? Sí, no solo el incentivo al ingreso de dólares, por ejemplo, lo importante es que sea por incentivos reales hacia la economía real, hacia la exportación, incentivos también a que los dólares que están físicamente en la Argentina se vuelquen a la producción y hacia generar mayor consumo. Nada de eso está en este acuerdo. Y te hago una última respecto. Vos sos como algunos pocos otros economistas acá en la Argentina que habla directamente con el director del hemisferio occidental del FMI, Ilan Goldfan, que asumió hace muy poco, es un economista muy reconocido, también muy ortodoxo, pero a diferencia de esos economistas que también hablan con el jefe del FMI para el caso argentino, vos siempre, como lo acabas de mencionar también, tenés una visión distinta respecto a la problemática de la Argentina. Y si bien entendés a la perfección cuál es la dinámica interna del fondo, no compartís cómo deben aplicarse ciertos programas de ajuste monetario y fiscal sobre la Argentina. ¿Qué crees que está pensando el fondo cuando firma esto y el staff firma esto y deja una puerta abierta grande, digamos, para el próximo gobierno, ¿no? Creo que el fondo no ha encontrado en la Argentina un programa económico propio de la Argentina y por lo tanto ha decidido, porque los intereses de los accionistas del Fondo Monetario es que Argentina no ingrese en cesación de pagos, han decidido patear la pelota para adelante y por lo tanto quedarse con un esquema tradicional, poco creativo, que bueno, trata de evitar las tensiones financieras y cambiarias y posterga las soluciones de fondo para la Argentina, que es derrotar a la inflación, poner a la Argentina en crecimiento y derrotar a la pobreza como ende. Eso deberían ser los tres ejes de un programa económico bien concebido que por ahora en la Argentina no aparece. De alguna manera va a haber una rediscusión con el fondo, aún si Alberto Fernández cumple con las metas trimestrales, creo que tiene 8 trimestres por delante. Vos decís que va a haber una rediscusión con el próximo gobierno, cualquiera sea, de cómo sigue después el programa a 10 años. Sin duda, porque además también vas a tener hacia el 2026, fíjate que lo que este programa genera es una
postergación de los pagos de capital que se generan en 2026, y es ahí también cuando empieza a vencer la deuda privada que se ha reestructurado. Por lo tanto, Argentina debería tener la capacidad en 2024-2025 de acceder a dólares genuinos para no tener nuevamente una tensión financiera, una tensión de endeudamiento, y que otra vez sigamos hablando del tema del endeudamiento argentino en 2024-2025. Te hago la última, ahora sí. ¿Vos crees que también en este caso debiera haber una responsabilidad no solamente del actual oficialismo, sino también de los equipos de la oposición? Pensando, porque vos diste en la tecla, acá la Argentina, si no vuelve a abrir el financiamiento externo 2024-2025, y eso solo lo puede lograr en una economía que genera confianza, que confían en su moneda, que logra un superávit comercial grande, pero también un ingreso de capitales vía inversión directa o incluso financiera. Es decir, toda una redefinición de lo que está sucediendo en los últimos años con la economía argentina. Si no logra eso, la Argentina va a un nuevo default, una nueva reestructuración de deuda próximamente, en cabeza del próximo gobierno, porque no va a haber forma de pagar los vencimientos conjuntos con acreedores privados y con el FMI a partir del 2026. ¿Vos crees que debiera en este momento también la propia oposición empezar a discutir esto con el actual gobierno y ponerse de acuerdo en algunas cosas mínimas? Porque después también al próximo gobierno, cualquiera sea, le queda poco tiempo para dar vuelta a la situación, ¿no? Bueno, sin dudas que Argentina necesita un programa de largo plazo y un programa que tenga respaldo político. Y un programa que tenga respaldo político, yo vengo insistiendo que para que haya ese respaldo deben existir leyes y leyes que tengan por lo menos 2/3 partes del Congreso. Eso parece difícil en un momento de tanta división, pero yo creo que el desafío es poner ideas y leyes sobre la cancha, tanto a los equipos del oficialismo como a los equipos de la oposición, a discutir en serio cómo se baja la inflación, a discutir cómo se vuelve a crecer. Yo en esta charla que he tenido contigo y las muchas que tenemos también de forma privada, te planteo cuáles son mis ideas, pero hay muchos economistas profesionales que tienen muy buenas ideas, muchos de los buenos equipos técnicos que trabajan tanto en el oficialismo como en la oposición. Bueno, lo ideal sería... Ay, se me quedó ahí el móvil. Se me congeló, ¿no? Tenemos un problema técnico, pero bueno, ahí estaba Martín Redrado, la verdad que muy claro. Martín, discúlpame, cerrá el concepto porque se me había congelado. Vos decías que había muy buenos equipos técnicos, tanto en el oficialismo como en la oposición. Lo ideal sería que... No, lo ideal sería que trabajen en serio a que pongamos ideas. Yo creo que esto se refrenda con leyes, pongamos proyectos de ley específicos de cómo resolvemos el problema de la inflación, cómo generamos incentivos al crecimiento y bueno, que esto sea respaldado por el Congreso. Eso sería lo ideal. Parecería que la dinámica está dada para que todo esto se postergue a 2023. Si fuera antes, mucho mejor, porque saldríamos de este proceso ya endémico que tenemos de estancamiento con alta inflación y cada vez más generación de pobres. Martín, gracias. Siempre muy interesante poder escucharte y te agradezco como siempre porque podés aportar un poco al debate sin caer en la grieta, ¿no? Y hacer un análisis económico profesional. Muchas gracias, Martín Redrado, ahí el expresidente del Banco Central y presidente de la Fundación Capital. Después voy a contar un poquito de lo que están discutiendo en el gobierno con la continuidad de Guzmán y quién lo reemplaza, Guzmán. Si hay forma de reemplazarlo o ya con este acuerdo sellado va a ser el ministro de Economía de Alberto Fernández hasta el final del mandato. Les decía que tenía muchas ganas de poder conversar con Fabián Calle, que es politólogo, experto en relaciones internacionales, máster en la Universidad de Bolonia, tiene mucha experiencia en términos internacionales, pero me interesó mucho tu visión de lo que está sucediendo en el conflicto. Te voy a hacer dos preguntas que voy a dejar picando. Una es si Putin está ganando o está perdiendo la guerra, ¿no? Tanto en términos bélicos, ahora vamos a ver un poquito en el mapa que quiero que me expliques un poco, y en términos económicos, digamos, que algunos dicen
son las guerras del momento, digamos, ¿no? De cómo se posicionan los países dentro de la globalización. Y la otra pregunta es si hay posibilidades, porque esto se vino mencionando durante todo el fin de semana, de que esto que se pensaba que podía estar circunscripto a Ucrania o a la frontera de Rusia con Ucrania, escale globalmente, ¿no? Y sobre todo escale en toda Europa. Ya estoy con Fabián Calle, lo tengo a Gerardo Morales, que es el gobernador de Jujuy, y muy interesante hablar con él porque es un hombre clave de la oposición. En este momento no sé si tenemos imágenes del Congreso. Pablo va a estar, o ya está Guzmán, con Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, en la Comisión de Presupuesto y de Finanzas Conjunta, para explicarle a los diputados bueno, los detalles, la letra chica que venimos contando del acuerdo con el FMI. Sí, todavía no se constituyó, recién a la 1 se constituyó la Comisión de Finanzas, que todavía no estaba constituida, y a partir de las 2 de la tarde van a estar Guzmán, Pese y otros funcionarios del Ministerio de Economía en una comisión conjunta de presupuesto que preside Carlos Heller, ahí sí lo estamos viendo en pantalla, con la Comisión de Finanzas. Guzmán va a llegar. Ahí está, la presidenta de la Comisión de Finanzas y Carlos Heller, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto. Alicia Aparicio es la presidenta de la Comisión de Finanzas. Y teniendo en cuenta que hubo que hacer algunos movimientos en el bloque oficialista del Frente de Todos, de diputados, y en la integración de estas comisiones para que den los números, porque hasta ahora la mayoría que tenían las comisiones el oficialismo era una mayoría que en muchos casos había mucha oposición interna. Bueno, hicieron algunos movimientos, después lo vamos a contar, pero a las 2 de la tarde va a estar Guzmán, va a estar Pese, va a estar Rigo y va a haber otros funcionarios exponiendo los detalles. Ayer el Frente de Todos se reunió para acordar cómo va a ser la metodología de trabajo en esta comisión. No quieren que nada se salga del libreto. Bien, ya volvemos para analizar todo lo que está sucediendo políticamente y los videos de Máximo Kirchner con Brenda Strumíger también. Pero, gobernador Morales, bueno, ¿qué está pasando en términos políticos? ¿Por qué yo cuando empiezan a reunirse los domingos en emergencia, en el Congreso, van de Olivos, van al Congreso, está Massa ahí como con los platitos chinos, yendo de un lado para el otro, hablando con todos, digamos, con los dirigentes de la oposición, digo, estamos en problema, digamos. Hay mucho ruido político sobre algo que es clave en este momento, que es que la Argentina necesita no caer en default con el FMI, para eso necesita contrarreloj en las próximas 2 semanas aprobar el acuerdo. ¿Se va a aprobar el acuerdo? ¿Todavía está en veremos? ¿Cómo está la discusión, gobernador? Bueno, ratifico lo que decimos desde Juntos por el Cambio. Ayer tuvimos domingo, como usted dice, reunirnos un domingo es porque ya los tiempos apremian. Y me parece que los tiempos apremian primero porque el vencimiento está cerca, porque ya el Poder Ejecutivo ha enviado el proyecto para la refinanciación del crédito que hemos tomado con el Fondo Monetario Internacional y ha enviado al Congreso ya las condiciones, el programa con el cual el propio gobierno, Martín Guzmán, con el equipo económico del gobierno, han arrimado posiciones y llegan a este preacuerdo con el Fondo Monetario. Así que los tiempos ya están corriendo, por eso va a haber reuniones todo este tiempo, todos estos días, esta semana, hasta que el día jueves se trate en el Congreso. Ratificamos desde Juntos por el Cambio el no al default, buscar todas las formas para que el gobierno, ¿no es cierto?, tenga su ley, se hagan cargo del programa, que es un tema que nosotros no vamos a votar, es un tema que le compete al gobierno. Hay temas en los que no estamos de acuerdo, no hemos visto muchos la letra chica, ahora va a haber un informe, no es cierto que van a brindar a nuestros diputados, pero por lo que se ha visto es un tema que le compete específicamente al Ejecutivo. Nosotros lo que hicimos es, en el marco de estos conceptos, no al default, honrar las deudas, que el gobierno pueda tener su ley para que pueda llevar al board tanto el gobierno como el staff del Fondo Monetario para que este sea aprobado y no entremos en default. En ese marco hemos facultado a los presidentes de bloque que lleven adelante toda la estrategia parlamentaria
para cumplir con este objetivo, así que en ese punto estamos. Es decir, la clave ahí sería no entorpecer el tratamiento del acuerdo, es decir, dar quórum en la Cámara de Diputados, pero no necesariamente votar el proyecto, en todo caso que después con sus propios votos el oficialismo convierta en ley el proyecto de autorización de financiamiento con los anexos del FMI. A ver, allí hay todo un tema de estrategia parlamentaria y de lo que vaya sucediendo en la comisión, porque primero habían presentado un solo artículo, luego desdoblaron el artículo que tiene que ver con el financiamiento y el programa, así que iremos viendo qué es lo que ocurre. Hay también un consenso casi unánime dentro de Juntos por el Cambio de votar la autorización de financiamiento, ¿no? Bueno, después hay distintas visiones, abstención. En mi caso, el voto en contra en general no se ha ni siquiera planteado, así que, pero todas estas posibilidades que siempre tengan como objetivo no impedirle al gobierno que tenga su ley. Esta es la posición clara de parte de Juntos por el Cambio, con una gran responsabilidad, lo que no vemos que tiene la Cámpora, sectores del kirchnerismo, que sí están con una actitud de profundizar la grieta dentro del gobierno. Usted recién hablaba de la grieta de la que en verdad tenemos que salir. Yo no me inscribo en la grieta, ni me cuenten en la grieta, y tampoco me cuenten en la campaña difamatoria que viene desde los sectores más radicalizado del gobierno como de los sectores más radicalizados Juntos por el Cambio. Pero digo, hay una actitud muy responsable de Juntos por el Cambio en este tema de la deuda con el Fondo Monetario, y no vemos lo mismo de sectores del propio gobierno, ¿no? Brenda, una pregunta, Brenda de Strumíger. Sí, quería preguntarle si cree que se impuso el ala de los duros que venían planteando que se conociera, que se votara solamente el endeudamiento, porque del lado de los moderados en realidad estaban planteando justamente conocer la letra chica, y ahora dicen que no se van a hacer cargo de la letra chica. No, me parece que lo que se ha impuesto es un criterio racional, acompañarlo al gobierno en todo lo que sea necesario para que cuente con su ley. Hay distintas formas de acompañarlo. Acabo de decirles que hay como un criterio unánime de que la parte que tiene que ver solo con la autorización de financiamiento, en ese punto estamos totalmente de acuerdo, pero tampoco impedirle al gobierno que en el artículo 2, como esté, yo no sé cómo va a terminar el dictamen de comisión, por eso empieza toda una tarea en el Congreso que ya no nos compete a los gobernadores, sino a los legisladores, y por eso están los presidentes del bloque a cargo, pero digo, ni una cuestión de los más duros ni de los más blandos, sino una actitud racional de Juntos por el Cambio, que es lo que el país espera, porque como ustedes saben, un default va a complicar la economía, y cuando la economía se complica, los que pagan los platos rotos siempre son los más pobres. Bien, Pablo. Gerardo, Pablo Vinocur te saluda. Te quería consultar. En diputados, si ustedes se abstienen y se abstiene una parte del bloque oficialista, con los votos positivos, la ley tiene media sanción. Ahora en el Senado no alcanza. Si ustedes se abstienen y se abstienen también los sectores oficialistas disidentes, la ley se cae. ¿Ustedes pueden aportar algún voto positivo para que la ley no se caiga, por lo menos en el Senado? Bueno, ese es un tema que no quiero profundizar, pero es un punto de debate que tenemos. Todavía no hay una opinión generalizada en cuanto a la abstención, digo, un acuerdo respecto de abstenernos en la votación en general en la Cámara de Diputados o votar a favor. Eso se está discutiendo. O sea que podrían votar a favor. Puede haber esa posibilidad de que en general se vote a favor, de que se vote el artículo 1 y haya abstención o voto en contra. Lo que no está planteado en ningún caso es votar en contra en la Cámara de Diputados. El Senado es diferente. Está claro. Porque la abstención no cuenta como ausente. Entonces, la estrategia en el Senado va a tener que ser diferente, porque
eventualmente la vía de la abstención puede impedirle al gobierno tener la ley, lo que no vamos a hacer desde Juntos por el Cambio. Está clarísimo. En otro momento discutimos, me parece que el radicalismo hoy empieza también a tener con sus equipos económicos una visión distinta de la que tenía el PRO. Digamos que también tiene sus equipos económicos y tiene también su coordinador de equipos económicos. Juntos por el Cambio estuvo monopolizado en términos de la orientación económica por el PRO, por los equipos más cercanos a Mauricio Macri. Me parece que el radicalismo quiere discutir no solamente el poder, sino también la orientación de la política económica. Bueno, ¿Es así? Bueno, ese va a ser un debate que vamos a tener todo este año respecto del programa que a fin de año esperamos tener. Nosotros, la mayoría del radicalismo, nos inclinamos menos por un programa, no por un programa ortodoxo que esté mirando solo las 10 manzanas de la City porteña, sino un programa desarrollista, productivista y federal, que va a formar parte del debate que tenemos a lo largo de este año, donde también tenemos miradas parecidas de algunos sectores del PRO. Así que, pero bueno, son los temas que hay que debatir con un radicalismo que va a estar mucho más firme, más fuerte en la coalición Juntos por el Cambio, que pretende una relación más simétrica, que no está de acuerdo con que haya dueños de la coalición, tampoco pretendemos ser dueños nosotros, pero sí con un radicalismo que tiene más musculatura en el país y que además quiere, como digo, un plan de gobierno y un gobierno de coalición. Está claro. Gerardo Morales, gracias, muy amable. Como siempre, ahí estaba el gobernador de Jujuy, bueno, dando su opinión. Ahora sí, Fabián Calle, bueno, gracias de nuevo por estar acá. Te planteaba, ¿quién está ganando? Digamos, ¿está ganando Putin? ¿No le están saliendo los planes como había originalmente planeado? A ver, Rusia antes de las operaciones militares del 24 de febrero ya más o menos había obtenido lo que supuestamente más le interesaba. Ucrania no iba a ingresar a la OTAN porque desde el 2014 tiene una guerra civil interna, la zona de Donbass, que ya provocó más de 30.000 muertos. Nadie le pensaba entregar, o Ucrania pensaba volver a tener armas nucleares, que entregó en el 94 a cambio de ayuda económica de Estados Unidos y un compromiso ruso de no agresión. La zona de Donbass estaba bajo control ruso. Ucrania no tenía la capacidad de recuperarla. Crimea había sido recuperada por lo tanto, había un piso de logros de la diplomacia rusa y de la influencia y de la amenaza militar rusa. El 24 de marzo, Putin, al parecer de manera no consensuada con muchos de los mandos militares y de inteligencia, que si ustedes pasaron el video de ese show que hizo el 23, al jefe de inteligencia se lo nota bastante dubitativo sobre la conveniencia de atacar, y también hubo ruidos en el sector militar ruso, toma esa decisión de ir por todo, de ir más allá de estas condiciones. De hecho, es decir, no solamente, perdón, acá en el mapa vos estás hablando que él quería, además del control en Crimea, esta zona, digamos. No, si ustedes se fijan, el 24 de marzo lo que se produce es un ataque de cinco líneas. Se entra de esta zona, de esta zona, de esta zona. Cuando uno mira, son 160.000 hombres en un país grande, más grande que España, 45 millones de habitantes. Cuando uno ve una invasión con tan poca gente para un territorio tan grande y tanta población, claramente lo que esperó Rusia fue un colapso del gobierno en Kiev. Que el presidente se exilara, que los mandos se rebelaran, que hubiera caos. Por eso, la hipótesis más seria es que hubo un plan de 72 horas. Ese plan no se dio. Y ahora lo que tenemos es un ejército chico, 160.000 hombres son pocos. Estados Unidos invadió Irak en 1991 con 500.000 hombres, ¿no? Y aún así le costó sostener ciertas cosas. Que cuando ustedes muestran, o todos los mapas de los diarios muestran estas manchas rojas, esto no es que el ejército ruso controla todo lo rojo. Lo que marca acá hasta dónde llegó el último tanque. Pero en esta zona hay guerrillas, hay partisanos, digamos, ¿no? Entonces, no casualmente, hoy lo que tenemos en la tercera mesa de negociación que se está abriendo hoy a la mañana, es un listado de condicionamiento ruso que se parece bastante al de antes de la guerra.
que reconozcan Donbass, que reconozcan Crimea como rusas y que Ucrania se declare neutral. Digamos, si ustedes se fijan la agenda del 24, Putin dice, el gobierno es ilegítimo, son narcotraficantes, son drogadictos, son nazis, se tienen que ir. Voy a disolver las Fuerzas Armadas y voy a transformar Ucrania en Puerto Rico. Bueno, a los 3 días, cuando las cosas ya no empiezan a funcionar, se abre la primera mesa de negociación. O sea, vos te sentás con el drogadicto nazi a negociar. Y hoy, 11 días después, sacás un listado, por ahora un off the record de la diplomacia rusa, que no pide la destitución del presidente ucraniano. Digamos, ahí como un regreso a cierta agenda preguerra del 24 de febrero. Eso estaría marcando que no le están saliendo las cosas como había planeado. No, claramente, a ver, uno no puede estar en la cabeza de Putin, digamos. Lo que uno ve son los hechos militares. Atacar un país del tamaño de Ucrania con una fuerza reducida de 160.000 hombres, uno no espera controlar el país. Lo que espera es un colapso del país. El colapso no se produce, a lo mejor se produce en el día 14, 15, 16, 17. Ahora, el tema es que son largas líneas de cientos de kilómetros, donde las fuerzas ucranianas que están en guerra desde el 14, acá en Donbass hubo ya 30.000 muertes, no es un ejército que se despertó el 24 de febrero. Tuvo 27.000 efectivos entrenándose en la OTAN, miles de armamentos, misiles, cohetes que han llegado antes del 24 de febrero y que siguen llegando masivamente hoy. Y acá, en la zona sur, que es la zona más fuerte de Rusia, donde está avanzando más fuerte, lo que ha hecho Ucrania es básicamente una guerra de guerrillas. Y lo que está haciendo en el centro norte es guerra asimétrica, es mantener las Fuerzas Armadas regulares, pero en pequeños grupos y atacando las líneas de abastecimiento. Claramente el plan A ruso no funcionó. Ahora estamos en el plan B ruso, que es muy costoso. Obviamente esta línea va a seguir avanzando, porque hay una asimetría de fuerzas. Pero lo que se nota son serios problemas logísticos. Y el clima. En marzo empieza el barro. Si ustedes se remontan a las historias de la Segunda Guerra Mundial, uno de los problemas alemanes en el frente ruso, en ese momento el frente ucraniano y soviético, era el barro, ¿no? Entonces uno empieza a ver camiones empantanados, tanques empantanados y líneas muy difíciles de defender, porque hay pocos soldados para mucha extensión. A ver, quiero agregarle a esto y después vamos al tema de si puede haber una escalada nuclear, ¿no? Me interesaría que analicemos un video que está circulando de Putin hace algunos años, donde efectivamente, vení, me piden por favor pasar acá, donde él ya hablaba de todo el tema de la amenaza nuclear, que obviamente es un elemento fuerte para Rusia. Pero agreguémosle lo que está pasando con los civiles. No sé quién tiene la información, si vos, Flor, o Pablo, de lo que está sucediendo con los civiles. Podemos ver, digamos, a mí me impactó la cobertura muy buena que está haciendo el enviado de Infobae, Joaquín. Sí. Que está haciendo una cobertura muy interesante y muy buena. Pongámoslo un minutito porque están los civiles bajo fuego. Dale. Esta gente se está yendo ahora mismo de Irpin. No sé si se escuchan el fuego de artillería, eso es directamente las milicias. Ahora voy a mostrar directamente, esto es la ciudad donde está sucediendo el enfrentamiento. Se escuchan permanentemente, está sucediendo el enfrentamiento entre los rusos y los ucranianos. Ahora sí que están tirando de ambos lados y todo el mundo. Ahí está el humo. Porque es el cartel que indica que está en la entrada de Irpin. Bueno, acabo de escucharse un misil muy fuerte. Ya otra. La gente se va.
gente yéndose, pero ya no es evacuándose del país, sino evacuándose de la ciudad. Acá vamos a escuchar varias explosiones, están... en este momento se están dando las batallas a pocos metros. La gente sale desesperada, se escuchan los tiros, se escuchan... Bien. Chile and United States. Bueno, a ver, ahí está Joaquín Sánchez Marino, la verdad está haciendo muy buena cobertura. En algún momento se lo ve a él tirado ahí cuerpo a tierra, creo que era la continuidad de ese video. Y él mostraba cómo un poquito antes de ese tronco que estaba ahí atravesado, que tenían que sortear las familias que iban caminando, había sido asesinada esta familia que apareció, la foto muy impactante en el New York Times, ¿no? Claro, la foto en Irpin de esta madre con 2 hijos. El padre todavía está internado gravemente, pero la madre y los 2 hijos, 3 miembros de una familia que fueron asesinados por proyectiles de mortero cuando trataban de escapar de esta ciudad, la ciudad de Irpin. La foto impactante del New York Times. Ahí está la imagen. A ver si podemos poner las imágenes. Esas son las imágenes de lo que se veía de... Vamos. ¡A la bola, tío! ¡A la cabeza! ¡Vamos! Realmente se nos dé pánico acá. Estamos con el colega chileno haciéndonos. Realmente. Ahí está con un periodista chileno. A ver, ponelo ahí que está narrando Joaquín. Sí. Toda la prensa corriendo, evacuando, escapando, cuerpo a tierra, nos quedamos muy cerca, las explosiones, esto es una situación tremenda, de muchísimo miedo. Cuando ves a toda la prensa tenemos al suelo, a toda la milicia, eso significa, nos rodearon por arriba, por abajo, esto definitivamente es la guerra. Para quien tenga dudas si es que existe alguien ahí todavía. Y yo estoy acá por trabajo, mi compañero está acá por trabajo, pero toda esta gente que venía atrás nuestro, subiéndose al bus, corriendo, tratando de evacuar la ciudad, lo hacen porque hay alguien atacando su casa, su ciudad, su vida. Y eso es principalmente el mayor drama de todo esto. Bueno, ahí estaba Joaquín Sánchez Marino, que está haciendo muy buena cobertura en Infobae, lo leo, aparte muy buenas las crónicas escritas, ¿no? Pero bueno, hoy son todo multimedia, también está contando esto a través de las imágenes de su celular. 406 civiles muertos, verificó la ONU hasta ahora, cerca de 800 heridos, pero reconoce que la cifra real es significativamente más grande. Pero esto es lo que pudo verificar hasta el momento. Seguimos en el caso de las cifras oficiales de Ucrania, hablando de 2.000 víctimas civiles. Todavía ese número no se modificó. Sí, y la foto esa de New York Times impactó mucho también, ¿no? Porque estamos hablando de familias enteras que claro, muchos decían, bueno, tienen que huir, ¿no? Tratar de evacuarse como sea, pero a veces eso es más peligroso que quedarse en sus propios domicilios, en estos lugares que están donde se ha incrementado, como contabas, los bombardeos rusos. A ver, al fracasar el plan A, que era el colapso del gobierno soviético, del gobierno ucraniano, lo que queda a Rusia es avanzar hacia las grandes ciudades, especialmente estrangular Kiev, Metrópoli y otras ciudades. Si el gobierno ucraniano no cae y las fuerzas ucranianas siguen teniendo voluntad de combate, en la otra fase es el combate urbano, que es una masacre para el ejército ruso. Por lo tanto, la doctrina para un combate urbano es romper la ciudad antes, bombardearla, cortarle el agua, la luz, hacerla invivible, generar un caos interno. Ahora, esa necesidad del combate, de doctrina, de destruir la ciudad y después entrar para que las defensas estén débiles, bueno, va en contra de toda la doctrina rusa de que somos un pueblo eslavo, que está secuestrado por nazis, de la OTAN,
vuelvan a la madre Rusia. Están matando civiles. Si vos estás destruyendo ciudades, implica que hay una sociedad que quiere seguir peleando, una sociedad que se aferra a su nacionalismo. Por lo tanto, Rusia está en un dilema importante, digamos, ¿no? Esta idea de Odessa no cae. Bueno, ¿qué hago? ¿Destruyo Odessa? ¿Destruyo una de las perlas de la historia eslava? ¿Destruyo Kiev, que es la ciudad que Putin dice es el origen de los zares, ¿no? Si uno se remonta a la historia de Rusia, los príncipes de Kiev son los que después crean. Entonces, hay un incentivo de Rusia para abrir alguna puerta. Si se confirma lo de hoy, porque esta idea de Ucrania neutral. Finlandia es neutral y tiene un vínculo formidable con la OTAN. Suecia es neutral y tiene un ejército poderosísimo, amigo de la OTAN. Y conviven muy bien también con Rusia, ¿no? Ahí en una frontera... Los finlandeses y los suecos son neutrales, pero no son tontos, digamos, ¿no? O sea, comparten inteligencia con la OTAN, lo que hacen es no ser miembro de la OTAN. No, pero digo hay fronteras donde permanentemente hay tránsito comercial que va y viene ahí con Moscú, ¿no? Tienen buen comercio, pero mala relación geopolítica. Los suecos cada tanto se han caracterizado por cazar submarinos rusos y tirarle algunas minas como para que se alejen a lo largo de los últimos 30, 40 años. Por lo tanto, lo que estamos entrando ya es una guerra de ciudades. Y las guerras de ciudades son muy complicadas. Digamos, vos podés estrangularlas, rodearlas. Ahora, si vos estrangulás en la ciudad, lo que empezás a tener es un drama humanitario. Acá hay 3 millones de personas. En Kiev. ¿No? Entonces, hay que darle una salida a Putin. Hay que darle una salida honrosa donde él se pueda mostrar victorioso, no hipervictorioso ni avasallante como él esperó los primeros 3 días o 4 días. Digamos, pero acá, digamos, el ejército ruso está muy complicado. Cuando uno ve los videos, había cosas de fake news, había exageración, operaciones de prensa, pero la cantidad de armamento ruso que se ve roto, destruido, hundido, caído, es muy grande, digamos, y la cantidad de muertes que está enfrentando también Rusia, obviamente Ucrania está recibiendo también, digo, son, digamos, un costo que no sé si Putin lo tenía previsto. Ahora no puede dar marcha atrás. Ahora, cuando llevan a la población civil, ¿por qué digo el impacto de la población civil, ¿no? Están las sanciones de Occidente desde el punto de vista comercial muy fuertes y hoy la economía rusa está en una crisis cambiaria, crisis bancaria, crisis de consumo, digamos, como en todos los países se han disparado los precios, pero además tienen en algunos casos problemas de suministro, es decir, está en una situación complicada desde el punto de vista económico. Ahora, el impacto de esas imágenes de la población civil, vos decís que Putin quería hacer una movida fuerte, derrocar a Zelensky y de alguna manera poner a algún gobierno afín, o títere, pero con algún cierto apoyo popular. Bueno, eso se le está disipando completamente, digamos, con esas imágenes de los civiles fallecidos, esta catástrofe humanitaria que está ocurriendo. Putin se le aleja la posibilidad de poder de alguna manera ganar simpatías en Ucrania más allá de lo que tenía en estas provincias del sur. A ver, la guerra es la continuidad de la política por otros medios. Putin recurrió a la guerra porque en su visión no conseguía lo que quería con la política. Ahora, la guerra siempre tiene que tener un objetivo político. El objetivo de Putin era colapsar el gobierno, poner un gobierno amigable y evitar todo esto. Bueno, ese objetivo político no se cumplió. Lo cual ahora es casi la guerra por la guerra misma. Es algo que, digamos, lo que ha tomado predominio es el uso de la fuerza y de la violencia. Entonces, ahora lo que hay que darle a ese uso de la violencia es un contenido político. ¿Cuál es la agenda política de salida a esto? Yo lo he hecho al presidente ucraniano a Polonia. Va a ser el referente de la política ucraniana, por más que acá pongan, no sé, a cualquier tipo, el referente de la política va a estar afuera de Ucrania. Es un actor clave de la política ucraniana, es el ídolo de las redes y además antes de la guerra ganó las elecciones hace 3 años por el 73% de los votos, o sea, ya era popular antes de la guerra. Y el segundo elemento clave es que claramente Ucrania tiene una identidad, hay un nacionalismo ruso, hay un nacionalismo ucraniano que evidentemente Rusia no vio, no quiso ver. A ver, te pido que podamos analizar más material, digamos, que está llegando desde ahí. ¿Tenés algún material más vinculado con el tema de los civiles que están saliendo
desesperadamente de Ucrania. Quiero que analicemos también lo que dijo Zelensky respecto a reclamos muy duros a la OTAN, diciendo nos dejan solos, nos envían solo algo de combustible, pero no, nos dejan solos. Decime qué tenés ahí y lo mostramos. Lo ponemos al aire y lo podemos analizar con Fabián, que es muy interesante. Te aporto mientras tanto que sobre los argentinos, Ucrania además abrió una convocatoria para los argentinos que están en Argentina y que si quieren ir para allá a asistir o a pelear, también les están abriendo la puerta, en realidad haciéndoles una convocatoria y un llamamiento con desesperación desde las distintas embajadas, pero Ucrania está buscando, también está hablando lo mismo con Paraguay, con Uruguay, pero está hablando con la Argentina para ver si algún argentino quiere ir para allá. La semana pasada hablábamos de esta idea de Patricia Bullrich, se ve que se estaba hablando también del consulado, Patricia Bullrich había estado por ahí, y esa es una idea que tienen desde Ucrania para seguir recibiendo distintos pueblos que estén dispuestos a pelear. Después hay una discusión mundial que se está dando sobre esta guerra que tiene que ver con no solamente el boicot que el mundo hace en materia económica, sino diría en materia social, en materia de relaciones a los rusos en general. Ya veníamos hablando de este boicot económico y esto vos decías las marcas que se fueron del país, pero durante el fin de semana se informó que Coca-Cola había resuelto no irse del país y Ucrania en un tuit con 2 millones de seguidores, casi 2 millones de seguidores, Ucrania convocando a Pepsi a no hacer lo que estaba haciendo Coca-Cola. O sea, hay una disputa económica también ahí, pero se está sumando el Festival de Cannes, la FIFA, la Ópera Metropolitana de Nueva York, el Comité Olímpico Internacional, que están prohibiendo la participación de rusos, artistas rusos, deportistas rusos. Claro, en distintas entidades para... la idea es que el propio pueblo ruso vaya y le reclame a Putin por esta situación, pero en concreto lo que pasa es que los que salieron a la calle hasta el momento en Rusia para reclamar, que fueron miles, todos terminaron detenidos, porque en este momento en Rusia no se puede reclamar. Con el argumento de la pandemia, claro, no se puede hacer manifestaciones masivas. A ver, compartamos otras imágenes, porque esta es la otra cosa impresionante, ¿no? Que hoy con los teléfonos celulares, digamos... hay millones de corresponsales de guerra. Claro, se ven situaciones, yo veía, iban en un auto y les cae un misil al auto que estaba adelante, digamos, una situación muy impresionante. Y después se dan escenas, llamémosle curiosas, hay un montón de corresponsales con anécdotas diferentes. El periodista chileno que está cubriendo la guerra, que contó que fue detenido en un control policial, escoltado, porque la policía ya está sospechando de algunos periodistas cuando los encuentra, porque piensan que pueden ser espías, que pueden ser saboteadores. Y este corresponsal de Chilevisión, Daniel Matamala, no lograba hacerse entender, además por... ¿Hay imágenes de eso? ¿Hay imágenes de eso? Sí, él tiene un video en Instagram. Hay un video en Instagram, de este chileno. No estaba como historia destacada, no pudimos capturar. Debe estar en algún blog, lo deben haber capturado la historia. Lo voy contando mientras tanto, sí. Que uno de los policías vio los pasaportes, él es un chileno, pero iba con un equipo de camarógrafos argentinos, y uno de los argentinos, en el medio de ese diálogo, cuando se ve, los ucranianos ven que están hablando argentinos, empieza esta suelta de palabras de no entenderse, y de repente aparece la palabra Messi, aparece la palabra Maradona, se empiezan a tranquilizar los policías, y uno de los camarógrafos argentinos le muestra que tiene en la pantorrilla un tatuaje de Maradona, y le devolvieron los equipos y los dejaron salir. Pero se están dando un montón de situaciones que uno dice, al final tampoco es todo el control estricto sobre determinadas cosas, es lo que va ocurriendo en cada situación, lo que cada uno puede hacer en cada situación. Fabián, ahí veíamos, ¿no? Estas son imágenes también de... ¿Está Luciano Pasquale en la frontera con la... bueno, ¿cómo crees que termina esto? A ver, vos antes me preguntabas el tema de la zona de lo poco que hace la OTAN y Estados Unidos. Estados Unidos y la OTAN hacen todo lo que pueden hacer. Si hace más, vamos a la Tercera Guerra Mundial. Eso hay que tenerlo claro y nadie quiere la Tercera Guerra Mundial. Ucrania no es una prioridad para Estados Unidos, es una prioridad para Rusia. Lo que está haciendo Estados Unidos es lo máximo que puede hacer.
darle inteligencia, darle información, darle imágenes, transmitirle a Ucrania cada movimiento que hace Rusia, mandarle una cantidad enorme de armamento que sirve para esta guerra asimétrica de guerrilla, no tanques, no aviones. Ucrania no necesita un ejército convencional, necesita una guerra asimétrica. Hoy hay un artículo del New York Times que habla del envío en los últimos meses de 17.000 cohetes y misiles antitanques al ejército ucraniano, digamos, ¿no? Entonces, hay un video, ¿no? De cómo se impacta con un misil. Digamos, los mejores armamentos a un helicóptero ruso. El mejor armamento liviano que usa la OTAN, o sea, misiles de hombro, misiles de antitanque, todo lo que es armamento liviano para un ejército de este tipo como el ucraniano, la OTAN y Estados Unidos lo está enviando. Y después las sanciones, que obviamente son lo más duras posible y evitan el botón nuclear, que es cortar la venta de gas a Europa, porque Europa entraría en un desmadre si se corta el gas. O sea, más que lo que está haciendo Estados Unidos y Europa, no se puede hacer. De hecho, para muchos de los que venimos hace años en defensa, hay países de Europa que han hecho muchísimo más de lo que se esperaba. Alemania ha hecho una revolución en su concepción estratégica. Ha decidido mandar armamento, ha decidido duplicar su presupuesto de defensa. Entonces, es decir, de alguna manera Putin, involuntariamente, si se quiere, ha logrado revitalizar todo el tema de defensa en la Unión Europea, ¿no? El año pasado Trump decía que los europeos no aportaban a la OTAN, que no estaban cumpliendo los mínimos requisitos armamentísticos, presupuestarios para fortalecer la defensa de Unión. Lo que ha hecho Putin es galvanizar a la OTAN entre la parte europea y la parte americana de la OTAN, y al mismo tiempo sacar a los países europeos que estaban en una especie de posmodernismo economicista, volverlos a una concepción más geopolítica y de historia. Digamos, lo que ha hecho, la consecuencia de esta decisión de Putin tiene consecuencias enormes en Europa. Por ejemplo, Alemania ya no va a ser la misma. Aceleró la decisión de Japón de remilitarizarse, cosa que ya venía. Acerca como nunca, después de mucho tiempo, geopolíticamente a Europa, que venía con alguna idea de jugar un poquito con China, un poquito con Rusia, el camino de la seda, a los Estados Unidos. El gran beneficiario de esto, cuando lo veamos más tranquilos y fuera del fragor de esto, es Estados Unidos, un país con un PBI chico como Rusia, metido en una guerra costosa, la destrucción del poder blando ruso, que era uno iba a la facultad, mis alumnos de izquierda le gustaba Putin, y a los empresarios argentinos de derecha le gustaba Putin, digamos, ¿no? Rusia recolectaba por los dos lados. El soft power ruso recolectaba por la izquierda champagne, digamos, ¿no? Y recolectaba por el lado conservador. Hay gente que rescataba a Putin porque era católico, porque era ortodoxo. Hoy la izquierda, por ejemplo, española, y yo lo demostré el otro día, apoyando a la Unión Europea en su condena fuerte a Putin. Bueno, miremos acá el kirchnerismo, digamos, ¿no? El silencio que hay del ala kirchnerista sobre Putin era una especie de referente de la derecha argentina, de la derecha liberal conservadora, porque tenía valores, etcétera, y por el otro lado era un referente de la izquierda. O sea, y toda la red de canales y de redes sociales que montó el Estado ruso también va a ser muy difícil que se pueda volver a mostrar como un medio de influencia, digamos, un medio que han quedado bastante dañados con esto. Esperemos un segundito, te pido 2 minutos más. Está Luciano Pascuale, corresponsal de América, está en la frontera ahí de Ucrania. No sé si está entrando por Polonia, a Ucrania. A ver, contanos, Luciano, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Maxi? Perdón que se vea todo oscuro, estoy en la frontera, estoy en Medica, en un campamento humanitario. Aquí no hay mucha iluminación, estoy tratando de llegar al lugar más iluminado posible. Te voy a girar la cámara porque no se ve mucho, como lo podrán notar. Voy a girar la cámara para que tengan una idea, a ver si pueden ver. Ahí se ve, sí. Bueno, estoy en Medica, es increíble las imágenes que se viven en este lugar, no para de ingresar gente, literalmente, niños, mujeres, personas mayores, personas con discapacidades. Hoy llegué, me tomé el atrevimiento de cruzar la frontera a pie, lamentándolo mucho por un tema de cobertura de datos móviles. Al pisar suelo ucraniano se me va la cobertura por el tema del roaming. Obviamente no está dentro de la Unión Europea, Ucrania. Y bueno, miren lo que es esta fila. Esta gente que llegó
desde Ucrania. Es interminable, Maxi, lo que es esta fila, literalmente, cada día, cada hora, cada vez más gente que esperan los micros para irse de aquí, los trasladan hasta el terminal de trenes, donde cada uno espera llegar a un destino, para muchos un destino cierto, para otros un destino incierto, porque muchos no saben cómo va a seguir sus vidas a partir de hoy, ¿no? Es así, hay muchos que tienen la suerte de tener familiares que los están esperando aquí en Polonia, en Varsovia, en Cracovia, pero hay otra gente que no tienen nada y no saben cómo van a seguir. Excuse me, this is Argentinische Television. Moment, please. Yeah, danke. Acá está muy complicado, mucha seguridad, ¿no? También. Acá tenemos más luz. Bueno, para que vayan viendo, perdón si sale algo mal, pero bueno, miren lo que es esta cola. Es una cola interminable. Luciano, esa es la... Nunca pensé eso es ahí en Polonia, es el corredor de salida de los ucranianos que huyen de la guerra. Así es, así es. Mirá, allí es el camino, yo no me puedo entrar. ¿Qué temperatura hace ahí, acá, Luciano? Mirá, estamos viendo carpas ahí, hay varias carpitas que han puesto, digamos, no sé, para... Son carpas de las organizaciones no gubernamentales, que son las que llevan a cabo todas las donaciones que hay aquí. Aquí, cuando van llegando las madres con niños, las personas ancianas, reciben todo tipo de contención, un plato caliente de comida, un puchero, juguete para los chicos, ropa, tienen toda atención médica. Hay una carpa grande, voy a entrar para que veas, donde la gente puede esperar, ¿no? Y puede estar calentita. Hay fogatas, ¿no? Digamos que es algo, digamos que hay que vivirlo, estar aquí. Voy a entrar a la carpa para que vea, Maxi. Aquí hay gente que está esperando, está comiendo algo. Claro, mucha gente que está con lo puesto, que está escapando, claro. Comiendo puchero, mucho frío, entonces le dan comida nutritiva para que la puedan pasar de la mejor manera. Lo bueno es que la gente dentro de lo que están pasando están con buen humor, sonríen, cochecitos. Ahí tenemos un colchón, ¿no? Que han tirado para poder descansar, para poder dormir. Sí, muy impresionante. Luciano, a ver, espérame un segundito. Espérame un segundito. Me está diciendo ahí de producción que necesitas recargar un poquito baterías y también me están diciendo acá que Fabián se está yendo. Esperame un segundito, Luciano, por favor, ahí recargá, pues muy interesante lo que estás mostrando. Muy, pero muy bueno. Concluyo con vos, Fabián, que me está diciendo que de las dos te tenés que ir acá en producción y te agradezco que te hayas quedado. Por favor. Te cuidan. Acá en producción te cuidan. El que no que te cuida soy yo, digamos, que te quiero aprovechar un poquito más. Mirá este video de Putin hace, no sé, 3, 4 años, hablando de que él puede usar el armamento nuclear. A ver... Está cargando. Ahí viene. Вот это чувство ответственности, когда от вашего решения зависит судьбы миллионов людей, когда речь идет о ядерной кнопке, если не всего человечества. Это ответственность, когда надо посылать наших ребят на дальние горизонты, и нет никаких гарантий, что они вернутся живыми. Как принимается вот это решение? Как эту ответственность каждый день нести? Ну, эта ответственность неизбежна. Это часть работы. И прежде чем принять такие решения, нужно, конечно, все очень хорошо взвесить. А что касается ядерной кнопки, это вообще, ну, так мягко говоря, ну, как бы вопрос не очень корректный, я считаю. Извините. Да, ну... Должен задать. Ну да, но все-таки, во-первых, не мы это начали. Напомню, что ядерная бомба, атомная бомба появилась впервые не у нас, а в Соединенных Штатах. Это первое. Второе. Мы никогда не применяли ядерного оружия. Соединенные Штаты применили против Японии. Кстати говоря, во многих японских учебниках замалчивается этот факт. Пишется, что применили союзники.
Какие союзники? Советский Союз был союзником Соединенных Штатов, но у нас никто в известность даже об этом не поставил. Да и необходимости, как многие эксперты считают, не было никакой. Штаты это сделали. Где гарантия, что это не повторится? Это второе. Третье. Не мы являемся только ядерной державой. Ядерной державой. Те же самые Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика, Франция, Великобритания, Россия. 5 основных стран. Но есть еще непризнанные международным сообществом ядерные державы. Это Индия, Пакистан, Израиль. Поэтому здесь мы, что называется, не одиноки. Если у этих стран, у всех есть такой вид оружия, то почему Россия его не должна иметь? Что же касается непосредственно вот этой темы. Bueno, ahí estaba Putin. ¿Hay posibilidades de que en algún momento se escale, digamos, a esto de poner máxima alerta, armas nucleares y demás? ¿O todos saben que no pueden, más que como un elemento disuasorio, jugar esa carta? A ver, Putin da la clave cuando él dice, yo no soy el único que tiene armamento nuclear. La OTAN tiene las mismas cantidades de cabezas nucleares estratégicas y tácticas que Rusia. Digamos, eso tiene que quedar muy claro, ¿no? Porque a veces hay como una especie de imagen de fragilidad de Occidente. Digamos, el presupuesto de defensa americano es 12 veces el presupuesto ruso. El presupuesto de los países de la OTAN de defensa es 6 veces el presupuesto ruso. Digo, Rusia es una gran potencia militar, pero con un PBI más chico que Texas, más chico que California, más chico que Brasil, más chico que Canadá, más chico que Gran Bretaña, que Francia, Italia. Entonces, la clave es él. Yo tengo la destrucción masiva, los otros también tienen la destrucción masiva. ¿Cómo se podría escalar una crisis si esto toca los países de la OTAN? Si hay un incidente en la frontera polaca, con Rumania, con Bulgaria, con los países del Báltico, digamos, ¿no? Entonces, mientras la guerra se transforma en esto, que es una guerra de invasión, donde la OTAN lo que hace es ayudar, ¿no? Con armamento, con información, con algún tipo de operación especial a Ucrania, esto se va a mantener o se va a poder encapsular. Lo que sí hay que tener en cuenta, como decíamos antes, es que Putin tiene que tener una salida digna de este juego. Putin no puede volver excesivamente dañado o excesivamente desgastado. Porque eso puede ser más peligroso, puede ser Porque ahí. esto puede ser peligroso, lo cual no implica que Putin vaya a usar esta opción. Pero digo, es un hombre que ha tenido el control supremo del país durante 22 años, que ha tomado una decisión, al parecer, no plenamente compartida por su entorno. Entonces, las posibilidades hoy son mínimas, pero de los dos lados tiene que haber mucha prudencia. Por ejemplo, ¿cuáles son las retaliaciones que Rusia piensa hacer a los países occidentales por las sanciones? Algunos dicen, bueno, un gran ciberataque. En la doctrina de la OTAN, desde hace más de 10 años, un ciberataque masivo contra la OTAN es un ataque militar. Por lo tanto, la OTAN responde militarmente. Entonces, el ciberataque masivo... Sí, sí. Lo que anunció Putin ahora en las últimas horas es que todas las empresas rusas que tienen contrato con empresas extranjeras les pagan en rublos, bueno, o no le pagan, digamos, default de las empresas rusas a todas las empresas extranjeras. Mientras la retribución de gentilezas se mantengan en el daño económico, en abastecer más a grupos guerrilleros o insurgentes que afectan intereses de Estados Unidos, se mantiene controlado. Como fue durante la Guerra Fría. La Guerra Fría tuvimos guerra en Corea, guerra en Vietnam, guerra en Medio Oriente. Lo que plantea Zelensky de por qué no me ayudan más, por qué no hacen un espacio aéreo de exclusión donde no puedan volar los rusos, eso es imposible hoy para la OTAN. No. A ver, la OTAN tiene la capacidad de hacer un espacio de exclusión, sí, es el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Claro. O sea, ahora nadie quiere la Tercera Guerra Mundial. Acá hay una asimetría de interés. A Estados Unidos le interesa poco Ucrania. A la Unión Europea le interesa un poquito más Ucrania que a Estados Unidos, pero tampoco mucho. A Rusia le interesa mucho Ucrania. Entonces acá hay una asimetría de intereses. Occidente hace todo a lo máximo que puede llegar. La clave en estas crisis es llegar 1 centímetro antes de la línea roja. Por ahora Estados Unidos lo viene haciendo y Putin lo viene haciendo. Entonces, mientras se mantengan parados 1 centímetro antes de la línea roja,
La gran víctima de todo esto va a ser el pueblo ucraniano, los 3, 4, 5 millones de exilados que vamos a tener, vamos a ver imágenes horribles. Ahora nos acercamos a un punto clave, que es la guerra de las ciudades. Entonces, hay que ver si Rusia está dispuesto a, durante meses, mostrar al mundo batallas campales en ciudades que hace 20 días o 15 días decía querer proteger a su población. Destruir esas ciudades directamente. Digamos, claro. Es un dilema que Putin enfrenta hoy. Fabián, gracias. Es muy gracias interesante. A vos. Muchas gracias. Vamos volando a la tanda. Cuando volvamos vamos a contar qué está pasando con el precio de los alimentos, disparada total del precio de los alimentos en otros países, pero también en la Argentina. ¿Qué está pasando con Brenda y con Pablo en el Congreso con la reunión de la Comisión de Presupuesto? Y si ya llegó ya, están las imágenes, a ver, está Guzmán ya. Todavía no. Mostremos las imágenes, todavía no llegó. Todavía no llegó, por lo menos en la transmisión oficial, debe estar llegando, están ahí preparándose, ya ingresaron también, entre otros, Mario Negri, Ritondo y Juan López como presidentes desde el bloque de la oposición que quieren estar, se la ve a Mercedes Marco del Pont, de a poquito van llegando. Tanda, ya volvemos. Bueno, ya volvemos con Ucrania. Brenda, pasamos de las cartas de Cristina a los videos de Máximo Kirchner. Sí, exacto. Pasamos a los videos. La semana pasada, el jueves y el viernes, publicó 2 videos, publicó La Cámpora 2 videos, donde planteaba una crítica flagrante al Fondo Monetario Internacional, con algunos con algunas críticas también a Mauricio Macri y reivindicación del gobierno y la postura que tuvo Néstor Kirchner, comparaciones. Ahí estamos viendo las imágenes referidas a la deuda y digamos, en comparación con lo que se está haciendo ahora. Ese fue el primer video, ¿no? El día que anuncian el acuerdo o el día previo. Después hubo otro video. Exactamente. El fin de semana, donde sube la apuesta, ¿no? Este es el segundo. Sube la apuesta, apunta directamente, pone imágenes hasta de Larreta, principalmente de Macri, pero también de Larreta, que es como que el dirigente de la oposición con el cual trata de mantener cierta tregua. Bueno, imágenes también de Máximo Kirchner planteando su oposición en diferentes situaciones durante los últimos 2 años. Son discursos también durante el macrismo. En 2018 todavía estaba Macri en el poder. Y lo que hicieron después de estos 2 tweets de la semana pasada, durante el fin de semana no se publicó nada, y en las últimas horas publicaron otros videos donde hablan de temas que no tienen relación necesariamente con el Fondo Monetario Internacional, pero hablan de la deuda en relación a, por ejemplo, el género, ¿no? Mañana es el 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Bueno, en ese contexto están planteando que hay una soberanía política y que la deuda es con las mujeres, ¿no? Usan el juego de palabras entre la deuda y el género, que es digamos, siempre las agrupaciones feministas adentro de las organizaciones políticas también se relacionan sus consignas con las reivindicaciones de la organización en general. Ahora, te pregunto, ya enganchamos a Luciano, el video del fin de semana en la FAM, en la Federación Argentina de Municipios, Alberto Fernández, fíjate, diciendo esto, que estuvo 2 años negociando con el Fondo Monetario al que desprecia. ¿Es un mensaje para quién? Mirá, escúchalo, míralo. Pero la primera deuda que tenemos que afrontar es la que tenemos con nuestra propia sociedad. Lo que tiene que hacer la Argentina, lo que tiene que hacer... ¿Saben que hoy les estoy diciendo a ustedes que la infraestructura va a seguir creciendo, que la educación no va a caer, que la inversión en ciencia y tecnología se va a mantener, que los cuidados que necesitan los sectores más humildes seguirán en pie y que nadie va a doblegar nuestro deseo y nuestra definición de seguir creciendo? Lo puedo hacer porque discutí durante 2 años con ese mismo Fondo Monetario Internacional que yo desprecio tanto como todos. Es decir, está buscando enviar mensajes a quién, a la Cámpora, tratar de convencer a la Cámpora, al kirchnerismo duro. Sí, lo que trata de hacer Alberto Fernández es tratar de mantener el equilibrio. Si bien por un lado está armando su propio espacio para 2023, ahora necesita los votos y el quórum para poder aprobar el acuerdo, y por eso manda señales políticas, como en el caso de esta
de la FAM, que es una organización de municipios, por también, de nuevo, el género que va a atravesar mucho esta semana. Bueno, lo que quiere hacer es mandar un mensaje de unidad que, digamos, no, al final y del otro lado no terminan respondiéndole de la forma en que estaría esperando. De hecho, no había representantes femeninas de la Cámpora que habían sido invitadas a esta reunión. Bueno, al final no fueron y Alberto Fernández dio esta señal que también va en sintonía con lo que había planteado el martes anterior, el martes pasado, frente a la Asamblea Legislativa, que fue muy crítico, con menciones directas a Mauricio Macri y en contra del Fondo Monetario. No, claro, pero el problema que tiene Alberto Fernández es, ya estaba Macri, puede decir todo lo que quiera y obviamente es parte de la campaña. El problema que tiene ahora es que él tiene que gestionar con el FMI. Claro. Entonces llama la atención, pero evidentemente es como vos decís, está enviando señales permanentemente buscando la unidad, buscando lo que no se le parta a la coalición. Exactamente. En medio de este acuerdo que va a empezar a gestionar con el FMI. Claro, de hecho, esto es exactamente lo mismo que pasó durante la campaña. Se acercaba el acuerdo con el fondo, era inminente, supuestamente iban a hacer un avance en diciembre. Inclusive durante la campaña ya era un tema importante para el gobierno, el tema de cerrar el acuerdo, de empezar a cerrar el acuerdo, y constantemente Alberto Fernández daba mensajes contradictorios de cercanía con la oposición, por ahí de no criticar tanto, y al mismo tiempo daba un mensaje terriblemente crítico, y esas contradicciones las planteaban como algo que hasta parece esquizofrénico, ¿no? Pero que es la necesidad de consensuar en el frente interno y al mismo tiempo de tener una relación digna con el FMI para poder llevar a cabo las políticas. Gestionar, claro, con el FMI. Gracias, Brenda. Está Luciano Pascuale ahí en la frontera. Luciano, volvemos a vos. Estás ahí en ese centro. ¿Que a cuántos kilómetros está de la frontera con Ucrania? Ahí están todos los refugiados. No estoy pegado, Maxi. A ver, yo salgo y te voy a mostrar para que veas la cola esta que te estaba mostrando hoy. Esta cola empieza en la frontera. Viene la gente caminando de la frontera. Yo hoy tuve la oportunidad de hacer esta cola. No me quiero alejar porque te lo vuelvo a repetir. Si me alejo de lo que es Europa, si entro en suelo ucraniano, me voy a quedar sin cobertura y se va a cortar la transmisión. Por eso no me puedo alejar mucho por el tema de cobertura de datos móviles, más que nada el tema de cobertura. Mirá la cantidad de gente que hay. No para de llegar gente, es lo increíble de esto. Mirá, ya, andadores para chicos, para bebés, muchas criaturas, mujeres, la mayoría mujeres obviamente, jóvenes con sus criaturas en brazos. Te vuelvo a repetir, esta gente, mucha de ellas no saben, ¿no?, qué va a pasar con sus vidas a partir de hoy. Claro, y muchos, no saben en qué. Muchos han dejado a sus padres, a sus hermanos, a sus esposos allá en Ucrania. Así es. Los hombres entre 18 y 60 años, los hombres ucranianos han dejado a sus esposas, les han dicho vayan, protéjanse, que nosotros nos quedamos a pelear por nuestra patria. Y bueno, aquí la mayoría son mujeres, niños, ¿no? Mujeres grandes y bueno, que no saben lo que va a pasar con ellas. A ver, la mayoría de esta gente atina a quedarse aquí en Polonia, en las ciudades más importantes, Cracovia, Varsovia, para en algún momento volver a su patria, volver a Ucrania. Claro. Otras no saben si se van a poder quedar aquí y dónde van a ir. No, es impresionante. Ahí está el problema. Es impresionante, Luciano. Impresionante. Te quedás con toda la cobertura de A24. Tenemos una tanda, tengo que ir volando y ya nos estamos despidiendo, pero seguramente vas a seguir con Mariana Contartesi y con Roberto Funes. Espectacular la cobertura ahí de América. Estás ahí en el lugar donde están llegando todos los refugiados. Luciano, gracias. Seguís a la tarde con toda la cobertura. Un abrazo. Otro para vos, Maxi. Bueno, vamos volando la tanda. Cuando volvamos mostramos los números de lo que está pasando con los precios de los alimentos y la disparada que se está produciendo por la guerra en Ucrania, además de la inflación que tenemos acá en la Argentina. Tanda, ya volvemos. Bueno, ahí está Guzmán, ya está Guzmán con Mansur, el jefe de gabinete, en la Comisión de Presupuesto
y en la Comisión de Finanzas, que están conjuntamente ahí en diputados. Está Carlos Heller, está Guzmán ahí a la izquierda, sería de la pantalla. No lo está tomando, pero está, créanme que está Guzmán. Dejémoslo en pantalla partida. Contame qué está pasando con el aumento de los alimentos. Claro, de las materias primas en general, un verdadero shock de precios, lo que estamos viendo en alimentos y también en artículos, en productos. Mira, ahí está Guzmán. Ponelo en pantalla partida. Ponelo mientras Claudio cuenta que está también Miguel Pelle. Está tanto el titular del Banco Central como el ministro de Economía. Es inevitable que esto en algún momento tenga impacto en la economía argentina, en la inflación, porque vos fíjate lo que pasa hoy mismo, en este momento, con el precio del gas, está subiendo 15% en dólares en el mercado internacional, acumula desde el momento de la invasión de Rusia a Ucrania 74%. Desde fines de febrero, 24 de febrero, sí. El trigo ahora está subiendo el 7,2%, 63% prácticamente el aumento desde que empezó la invasión. El petróleo 7%, el Brent, que es de referencia para la Argentina, 37,4% el acumulado. Fíjate, el maíz, 3,1% de aumento, 12,1% en dólares desde que empezó la invasión, y en el caso de la soja, 2,1% ahora, 326 dólares, 624 dólares en este momento la tonelada de soja, y no estamos hablando ni de aceite de girasol, que es otro de los productos que se ha disparado, ni del arroz. Te digo, hay mucha preocupación en el gobierno, en Guzmán, que ahora está ahí, digamos, defendiendo el presupuesto, pero puertas adentro de su despacho es el tema de la inflación. Mucha preocupación en las empresas, atención con las empresas, vamos a dar información de cómo por primera vez en décadas están dando listas de precios sucesivas con aumentos en semanas. Claro, nadie quiere soltar el stock porque no sabe los precios que va a haber. El dólar en 200 pesos, el dólar blue. Está bajando nuevamente. Sigue desinflándose, está en este momento ahora el dólar en 200 pesos. Y nos vamos con esta imagen. Fíjate la importancia de esto para el gobierno. Está el ministro de Economía, pero también está el presidente del Banco Central. Los dos con el jefe de gabinete, con Juan Mansur, están ahí con Heller, se ve ahí la reunión de la comisión, va a haber un debate caliente respecto a la letra chica con el Fondo Monetario y la necesidad que tiene el gobierno que sea contrarreloj. Esto entre la semana que viene y la otra tiene que estar aprobado para que la Argentina no caiga en default. Nos vamos, quédense con Mariana Contartesi y con Roberto Funes, nosotros nos reencontramos mañana. Chau, pásenla bien.